¿Están viendo lo que proyecto? Sí, doctor. Bueno. Pongan mucha atención, porque lo que vamos a ver el día de hoy también son enfermedades que les toca atender, incluso en medicina general, son el primer contacto con el paciente. En general, ya les había adelantado gran parte de esto cuando vimos los casos clínicos, pero hoy quiero que pongan mucha atención porque quiero que si tienen alguna duda me lo indiquen inmediatamente. Lo que vamos a ver el día de hoy se llama enfermedad vascular cerebral y lo van a encontrar con otros sinónimos. Ictus se le llama, los norteamericanos le llaman stroke, que significa golpe. Se le conoce también como apoplejía, pero en general creo que la nomenclatura más adecuada es enfermedad vascular cerebral porque engloba prácticamente todas las patologías derivadas de esto. Vean muy bien lo que significa para los norteamericanos, se llama stroke, que la traducción literal sería golpe, porque este grupo de enfermedades se instauran de una manera súbita. Son enfermedades prácticamente de inicio agudo, súbito. Y de ahí, en los casos clínicos que tengan o en los pacientes que les toque ver más adelante, pues van a lograr distinguir enfermedades neurológicas precisamente por la forma de inicio. Si tenemos un paciente con una enfermedad progresiva, pues puede ser un tumor, puede ser incluso una enfermedad subaguda como el Guillain-Barré, puede ser crisis convulsivas, ya saben definirla, puede ser otra enfermedad crónica como el grupo de las migrañas, y sin embargo, las que tienen inicio súbito son estas. En el caso de los traumatismos, bueno, pues va a existir el antecedente precisamente del accidente y ya van a saber ustedes de qué enfermedades se trata. Si lo queremos definir, es un déficit neurológico focal ocasionado por anormalidades de la circulación cerebral. Quiero decirles que es el padecimiento neurológico grave más frecuente en la práctica clínica. En Estados Unidos se considera como la tercera causa de muerte y es la principal causa de incapacidad neurológica, porque muchas veces no atendemos a las personas a tiempo, no llegan a tiempo al servicio de urgencias y entonces ya los datos neurológicos son prácticamente irreversibles. Si ustedes identifican un paciente por primera vez con algún déficit neurológico focal, solamente el 5% van a deberse a un grupo de patologías como tumores, convulsiones, migraña complicada, migraña hemipléjica, etcétera, etcétera. Pero el 95% se debe a este grupo de enfermedades que vamos a ver el día de hoy. Enfermedad vascular cerebral, que les adelanto de una vez, se clasifica en isquémica y hemorrágica, y la enfermedad cerebral vascular isquémica constituye prácticamente el 85% de los casos. Así se divide: isquémica, hemorrágica. La isquémica puede ser de dos tipos. Aquí no quiero confundirlos porque lo que debía haber puesto en esta diapositiva es de que la enfermedad vascular cerebral de tipo isquémica puede ser algo que se le conoce como ataque isquémico transitorio y infarto cerebral.
establecido. Y la hemorrágica puede ser hemorragia intracerebral primaria y hemorragia subaracnoidea. Entonces, esas son las 4 enfermedades que vamos a revisar el día de hoy. Aquí yo me refería en embólico y trombótico por el origen de la isquemia que vamos a ver a continuación. Entonces, abocándonos específicamente, abocándonos específicamente al primer grupo de enfermedades, a la enfermedad vascular cerebral de tipo isquémica. Entonces, prácticamente cualquier oclusión de los vasos sanguíneos cerebrales que ya estudiamos, sea del sistema carotídeo o sea del sistema vértebro-basilar, va a ocasionar estas 2 enfermedades. Quiero decirles que el flujo sanguíneo cerebral normal es de 45 a 65 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Pero cuando hay isquemia cerebral es cuando hay menos de 20. Y cuando ya se da la muerte neuronal es cuando hay menos de 10. Vean ustedes, cerebro normal del lado izquierdo y vean la forma clásica de un infarto cerebral en esta zona frontoparietal del lado izquierdo. Su forma característica de tipo triangular. Entonces, hace todavía algunos años, la enfermedad vascular cerebral de tipo isquémica, que es la que estamos viendo, se clasificaba en 4 grupos. Sin embargo, hoy por hoy, la clasificación realmente a lo que corresponde al ataque isquémico transitorio y al infarto establecido, infarto cerebral se le llama. El ataque isquémico transitorio se define también muy claramente en forma temporal. Es decir, se trata de un episodio neurológico focal que resulta de isquemia y que se resuelve completamente en menos de 1 hora. Es decir, el paciente les va a decir, doctor, doctora, ¿saben qué? Que el día de hoy estaba haciendo mi trabajo, súbitamente no pude hablar y empecé a tener debilidad del lado derecho del cuerpo. Afortunadamente duró 15 minutos y me recuperé totalmente. Entonces, esa es la clínica precisamente del ataque isquémico transitorio. Si dura 1 hora o más, pues ya no es ataque isquémico transitorio, ya sería un infarto. En estos casos, como la isquemia es muy corta, si le hacemos una resonancia magnética al paciente, no vamos a encontrar absolutamente nada. En la mayoría de los casos, los síntomas duran minutos, 10 a 15 minutos. Entonces, es realmente difícil evaluar al paciente en una etapa aguda. Y como les mencionaba hace un momento, en el sitio donde llega ya a la consulta, prácticamente el paciente les relata lo que sucedió, pero ya no le van a encontrar ningún síntoma. Cosa diferente sucede con el infarto cerebral. Cuando ya pasan más de 1 hora de isquemia, pues ya se establece una lesión cerebral permanente. Entonces, el infarto cerebral es un déficit neurológico focal estable. Dependiendo de la arteria que se ocluye, se pueden identificar síndromes vasculares. Entonces, ustedes pueden leer en el libro de Medicina Interna de Harrison los síndromes vasculares más comunes que existen, de la cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior, de la arteria carótida, de la vértebro-basilar, el ictus cerebeloso, el ictus lacunar. No es necesario
que logren identificar exactamente la arteria afectada, pero sí me gustaría que se dieran cuenta cuando es una afección de la circulación anterior, del sistema carotídeo, cuando es una afección de la circulación posterior y cuando es un infarto lacunar. Esta imagen ya la habíamos visto, es una imagen de un infarto ya establecido en el territorio de la arteria cerebral media del lado izquierdo. También cuando vimos anatomía vascular, les mencionaba yo la distribución de la arteria cerebral anterior, cómo afecta prácticamente la cara medial del hemisferio y generalmente la sintomatología va a ir más encaminada a la afección de la extremidad inferior. Este es un infarto en el territorio de la arteria cerebral posterior. Entonces, lo que va a afectar aquí es la vía visual predominantemente. Vean ustedes el infarto de forma triangular. Este es un infarto de la arteria basilar. Entonces, hay una afección prácticamente de mesencéfalo y puente. Ya se imaginarán entonces los síndromes alternos que se pueden presentar, los síndromes de tallo cerebral que ya revisaron en el parcial pasado. Y los infartos lacunares que en muchos de los casos resultan no tener sintomatología alguna, pero que en algunos, aunque sean pequeños, producen síntomas sumamente importantes, sobre todo cuando afectan las vías córtico-espinal. Cuando se trata, ya les mencionaba yo al inicio, que cuando se ocluye un vaso sanguíneo cerebral puede ser por dos tipos de orígenes. Número uno es cuando se forma un coágulo in situ, es decir, viene una afección de arteriosclerosis, se hace el lumen del vaso sanguíneo muy pequeño y ahí se forma en el sitio el coágulo y entonces se le llama EBC de origen trombótico. Este EBC de origen trombótico clínicamente se diferencia porque tiene una evolución gradual. Es súbito, pero un poquito más gradual que el embólico. Suele ocurrir durante el sueño, es decir, la persona ya despierta con alteración neurológica. Y se debe a esto. Vean ustedes, esta es la arteria normal y esta es una arteria ya con lumen reducido debido a la arteriosclerosis. Se lesiona la íntima vascular y aquí se forma el coágulo justo in situ. Por otro lado, el perfil clínico del origen embólico es un inicio súbito, generalmente durante la actividad física. Y recordar que el corazón es la fuente principal de émbolos. Entonces, el corazón, si tiene alguna arritmia, forma un coágulo, un émbolo, y este asciende a través de la arteria carótida o vértebro-basilar y se va a ir a atorar unos vasos sanguíneos más pequeños y entonces es donde se hace la oclusión y el infarto posterior. En el caso de los infartos lacunares, puede presentar hemiparesia motora pura o alteración hemisensorial pura, dependiendo de las vías que afecte. Generalmente, esta enfermedad se relaciona con hipertensión. Y aunque todavía no llegamos a la hemorragia, de una vez les quiero adelantar el perfil clínico del EBC hemorrágico. Generalmente hay una alteración cortical o subcortical y en este caso sí hay disminución también rápida del nivel de conciencia, del nivel del estado de alerta, porque hay hipertensión intracraneal. Si hay una hemorragia, hay un volumen ahí que no debería de estar a nivel cerebral. Incluso en casos graves pueden presentar el reflejo de Cushing.
Para lograr identificar, entonces, ya les decía, hay síntomas específicos para el perfil de alteración de la cerebral media, cerebral posterior, cerebral anterior, etcétera, etcétera. Sin embargo, si ustedes logran identificar al paciente con una afección de la circulación anterior, pues ya es un avance sumamente importante. Generalmente estos se caracterizan por hemiparesia, por afasia, por apraxia, por estado confusional y muchas de las veces convulsiones. Cosa diferente sucede cuando hay afección de la circulación posterior, porque los síntomas que van a dar son predominantemente cerebelosos y de nervios craneales bajos. Diplopia, disartria, disfagia, mareos, vértigo son los datos clínicos principales cuando se afecta la circulación posterior. Aquí en este caso les muestro una resonancia donde hay un infarto en el territorio de la basilar a nivel del puente. Los métodos diagnósticos se debe hacer inmediatamente o lo más pronto posible una tomografía simple de cráneo. Si no logramos identificar nada en la tomografía, pero los síntomas neurológicos son evidentes, entonces se trata de un EBC isquémico. Y si queremos identificar lo más pronto posible el origen y la localización del EBC isquémico, entonces podemos hacer una resonancia magnética. Claro está, ya una vez que se hace el diagnóstico de EBC isquémico, como lo más frecuente es de tipo embólico y lo más frecuente es de que provengan del corazón los émbolos, entonces al paciente se le somete a un protocolo de electrocardiograma, radiografía de tórax, se les hace también un Doppler de la carótida porque es el sitio más común también de arteriosclerosis y oclusión. Se le puede hacer una angioresonancia o una angiografía o una tomografía por emisión de positrones, pero prácticamente nos quedamos hasta la resonancia en este momento. Así en ese orden. Primero tomografía, después resonancia, después todo el protocolo. Les quiero decir que la tomografía se debe hacer lo más pronto posible. Si contaran con la resonancia, bueno, pues la resonancia, pero la tomografía es primero. La tomografía es primero porque, como les comentaba, cuando vimos los casos clínicos, lo más importante es diferenciar si es una hemorragia o si es una isquemia. La clínica se parece mucho y el tratamiento es totalmente diferente. Entonces, primero una tomografía, en primer lugar, porque casi todos los hospitales cuentan ya con tomógrafo. En segundo lugar, porque la tomografía se realiza con suma rapidez, más o menos dura un par de minutos en hacerse la tomografía. Y eso es lo primero que se debe hacer. Desafortunadamente, en el caso de los EBC isquémicos, la tomografía resulta normal del 8 al 69% de los casos en las primeras 24 horas. Pero puede detectar síndrome de la arteria hiperdensa, atenuación focal, efecto de masa, reforzamiento giral. Pero recuerden, este dato es muy importante. Es normal hasta en el 69% de los casos en las primeras 24 horas. Claro está que hay que repetir la tomografía a las 48 horas y en una semana. Ya a las 48 horas la mayoría de los infartos ya se nota en la tomografía y prácticamente la totalidad en la primera semana ya se puede apreciar. La resonancia, por cierto, los detecta inmediatamente, ¿eh? Entonces, si tuvieran la oportunidad de hacer una resonancia, pues ahí ya se detecta en forma inmediata. Pero lo primordial es hacer una tomografía. Repito, llega un déficit neurológico súbito con la clínica de un EBC isquémico,
o EBC, vamos a dejarlo ahí, le hacen ustedes una tomografía, la tomografía resulta con una zona hiperdensa, pues es una hemorragia, la tomografía resulta normal, entonces, aunque resulta normal, es un EBC isquémico. Si quisieran, si el paciente ya está estable, ya le pusieron tratamiento, ustedes llegar hasta el fondo del asunto en ese mismo instante, le hacen una. Pero si la tomografía sale normal, lo clasifican como un EBC isquémico. Estas son las características de la resonancia. Es superior a la tomografía en este caso, pero no está indicado hacerla como de primera elección. El motivo es lo que ya les dije. No se cuenta con resonancia en todos lados y aparte, las resonancias habitualmente son programadas. Si llega un paciente a la medianoche, el técnico de la resonancia generalmente no está disponible y aparte, el estudio de resonancia puede durar 1 hora, 2 horas. Y si el paciente no está estable clínicamente, pues no es conveniente realizarse. Entonces, en conclusión, aunque la resonancia es mejor que la tomografía, en estos casos primero debe realizarse la tomografía. Este es el caso de un infarto occipital del lado derecho. Vean ustedes el signo hiperdenso, ya les había yo mencionado con anterioridad que todos los vasos sanguíneos vistos en la resonancia magnética se ven oscuros por ausencia de señal, pero cuando se forma un coágulo, realmente se ve precisamente la zona del signo hiperintenso. Si tienen los recursos y llega el paciente en etapa muy aguda, antes de 3 horas, se puede hacer una angiografía cerebral y podemos encontrar estos signos: signo de la arteria seccionada, signo de constricción y signo de la perfusión de lujo. Vean ustedes, en este caso está cerrada la arteria cerebral media, no se ve en absoluto, y sin embargo los vasos leptomeningios producen lo que se le llama circulación de lujo. Entonces son vías colaterales para tratar de suplir. Es una estenosis de la arteria carótida interna. Se ve aquí mucho más claramente la estenosis. Ok, ya les llega el paciente, ya identifican clínicamente que se trata de un EBC isquémico, le hacen la tomografía y resulta que confirman, o le hacen la resonancia y confirman el tratamiento. Y entonces, ¿qué le hacemos al paciente? Básicamente, quiero que aprendan que hay 2 tratamientos que se pueden dar. Un tratamiento que se da en la etapa aguda y que básicamente consiste en la terapia trombolítica. Los anticoagulantes generalmente no sirven, la dexametasona generalmente no sirven y el manitol, que es un diurético osmótico, lo podemos utilizar cuando hay datos importantes de edema cerebral. En algunos casos está indicado hacer una craniectomía de urgencia, pero la base del tratamiento agudo es la terapia trombolítica. Sin embargo, la terapia trombolítica tiene ciertas características, es decir, para que se pueda emplear en el paciente, debe de tener menos de 3 horas de evolución. Y ustedes van a comprender entonces que aquí en México es realmente difícil tener un paciente que llegue inmediatamente al hospital, aunque sí los hay.
Hay dos modalidades para hacer la terapia trombolítica. La primera es el activador tisular del plasminógeno y la segunda es lo que utilizaban los cardiólogos anteriormente para los infartos cardíacos, que es la streptokinasa. Les quiero decir que a nivel cerebral utilizamos únicamente el activador tisular del plasminógeno. Entonces, los criterios básicos para poder administrar este activador tisular son diagnóstico de EBC isquémico que causa un déficit neurológico considerable, sintomatología que tenga menos de 3 horas de inicio y que el paciente sea mayor de 18 años. Esos son los 3 criterios básicos para admitir a un paciente a terapia trombolítica. Y sin embargo, no es tan sencilla la situación porque existen criterios que se llaman de exclusión. Entonces, cuando hay antecedente de trauma de cráneo o EBC previo en los últimos 3 meses, el paciente se excluye, no se le puede administrar esta terapia. Si hay síntomas sugerentes en tomografía de hemorragia subaracnoidea, tampoco se le puede administrar este tratamiento. Si por algún motivo le hicieron una punción arterial en un sitio que no pueden comprimir, por ejemplo, si le están poniendo un catéter subclavio y resulta que puncionaron la arteria, pues ahí no se puede comprimir realmente. Entonces, no es candidato el paciente a este tratamiento. Si hay hemorragia intracraneal previa, pues menos. Si hay un sangrado activo del lugar que sea, no se puede administrar este tratamiento. Si tiene plaquetas menores a 100,000, no se puede administrar. Si el paciente por algún motivo le administraron heparina en las últimas 48 horas, tampoco se le puede administrar. Si el paciente está recibiendo anticoagulantes orales de tipo warfarina y tiene un INR mayor de 1.7, un TP mayor de 15, tampoco se puede utilizar este tratamiento. Si el paciente tiene una hipoglucemia menor de 50, tampoco se puede usar. El motivo primordial de esta última contraindicación es de que la hipoglucemia le puede ocasionar síntomas neurológicos y lo podemos estar confundiendo con un cuadro de EBC. Si el infarto es multilobular, tampoco es indicativo de aplicar este tratamiento. Hay algunos pacientes que se benefician de aplicarles terapia trombolítica intraarterial. Lo que vimos previamente es para terapia trombolítica endovenosa. Entonces, hay algunos pacientes que se puede extender su periodo de aplicación hasta 4.5 horas, pero también tiene criterios de exclusión. 80 años no se aplica. La NIS es una escala especial, si tiene más de 25 puntos no se aplica. Si toman anticoagulantes orales, si tienen historia de diabetes o EBC previo, además de los criterios ya descritos previamente. Si el paciente no tiene ninguna de estas condiciones, llegó antes de 3 horas y es mayor de 18 años, entonces se administra el activador tisular del plasminógeno endovenoso. El nombre comercial es Actilice, así lo van a encontrar en la farmacia. La forma de administrarlo es muy sencilla. Se administra a dosis de 0.9 miligramos por kilogramo de peso. El 10% de la dosis inicial se pone directamente intravenoso en 1 minuto y el 90% se pone en infusión en el resto de los 60 minutos. Si el paciente pesa 120 kilos, pues la dosis sería más de 90 miligramos y ahí ya no está indicado hacer eso, sino la dosis máxima es de 90 miligramos.
El Actilice, que se vende comercialmente, por cierto, viene ya de 50 miligramos, entonces generalmente se utilizan dos frascos de medicamento para la mayoría de los pacientes adultos. ¿Hasta aquí todo entendido? Doctor, yo tenía una pregunta. Había leído que también otras contraindicaciones para la terapia trombolítica endovenosa eran que tuvieran glucosa, o sea, que tuvieran hiperglucemia, o sea, Hiperglucemia. de mayor de 400. Y tampoco está anotado ahí en esos criterios la hipertensión arterial. Si tienen hipertensión arterial grave, tampoco se puede administrar. Sí, Y tienen razón. ok, y también que hubiera habido una cirugía mayor en las últimas 2 semanas. Exacto, también. Ok, gracias. Para poder administrar este medicamento, se tiene que pasar al paciente a terapia intensiva. A pesar de que el paciente tenga nada más una hemiparesia y de que esté hablando y de que aparentemente se sienta bien, a excepción de la hemiparesia, el paciente va a terapia intensiva. ¿Por qué? Porque debe ser vigilado. Debe de hacerse una evaluación neurológica cada 10 minutos durante las primeras 2 horas y después cada hora durante las primeras 24 horas. Si hay un deterioro neurológico, hay que pasarlo inmediatamente a hacer otra tomografía, porque el riesgo precisamente de aplicar este medicamento es que el paciente pueda sangrar, que pueda tener otra hemorragia cerebral. Es decir, llega por un infarto cerebral probable o por una isquemia cerebral y resulta que le aplicamos el medicamento y entonces el medicamento nos produce una hemorragia cerebral. Ese es el riesgo mayor. Entonces, en este caso, pues, se tiene que hacer una vigilancia neurológica estrecha en la unidad de cuidados intensivos. Es una oclusión de la arteria cerebral media izquierda y después de la aplicación del medicamento, vean, ya se destapa totalmente. Eso es lo que comentaba su compañero, glucosa mayor de 400, está también contraindicado. Y la cirugía mayor en las últimas 2 semanas, ese antecedente también contraindica el tratamiento. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Doctor. Entonces les mencionaba, eso es lo que se da habitualmente en etapa aguda, eso es lo único que funciona. La heparina no sirve de nada, la dexametasona no sirve de nada, la warfarina únicamente está indicada cuando se trata del síndrome anticuerpo antifosfolípido. En ocasiones podemos utilizar bypass. Es una paciente que tuvo una oclusión de la carótida interna, intracraneal. Y aquí lo que estamos haciendo es hacer un bypass. Estamos tomando la arteria temporal superficial y le estamos anastomosando a una arteria intracraneal. Una vez que se hace eso, ahí vean el bypass, esta es la arteria temporal superficial y se conecta con una arteria intracraneal. Entonces nos vamos, nos metemos a la cisura de Silvio, llegamos hasta la carótida interna donde está el coágulo. Vean el color del vaso sanguíneo, está un coágulo ahí establecido. Se hace oclusión de toda la arteria para poder sacar el coágulo y que no haya un sangrado importante. Ahí se está sacando el coágulo, todo esto es con microscopio. Y una vez que se ha extraído el coágulo, se cierra la incisión por donde lo extrajimos. Vean ustedes cómo estaba
la coloración oscura cuando estaba el coágulo, y ahorita la arteria que está vacía es prácticamente transparente. Una vez realizado esto, se retiran prácticamente todos los clips y el paciente recupera la circulación. En el caso del EBC de tipo hemorrágico, les voy a hacer énfasis porque esto no quiero que se les olvide. Básicamente hay dos tipos especiales de EBC hemorrágico: la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoidea, básicamente. Entonces, no confundan, por favor, que los hematomas epidurales y subdurales, esos no entran en esta clasificación. Si ustedes revisan un libro, cualquier libro, los hematomas epidurales y subdurales los van a encontrar en el capítulo de traumatismo cráneoencefálico, pero no aquí. Estas son otro tipo de condiciones. Claro está que hay algunos casos esporádicos donde se presentan hematomas subdurales cuando la hemorragia es muy cercana a la corteza cerebral, pero esto es rarísimo. Entonces, para fines prácticos, el EBC hemorrágico se debe básicamente a la hemorragia intracerebral y a la hemorragia subaracnoidea. Hematomas epidurales y subdurales no van aquí, esos van en el capítulo de traumatismo cráneoencefálico, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver el primero de ellos, la hemorragia intracerebral. La hemorragia intracerebral tiene una incidencia de 12 a 15 casos por cada 100,000 habitantes por año. Yo creo que en la actualidad es mucho más alto esta estadística, dado también que es más alto la hipertensión arterial. Es 2 veces más frecuente que la hemorragia subaracnoidea y la causa número 1 es la hipertensión arterial. Existen otras causas, pero la número 1 y la que no quiero que se les olvide nunca es que la hemorragia intracerebral es ocasionada por la hipertensión arterial. Ya ustedes van a revisar el capítulo de hipertensión arterial y se van a dar cuenta que la hipertensión arterial es realmente una enfermedad silenciosa. El paciente puede estar hipertenso durante años y no tener ningún síntoma. Ustedes le toman la presión y detectan la presión muy alta, le indican tratamiento y el paciente no se lo toma. ¿Por qué me lo voy a tomar? Dicen, si realmente pues yo no siento nada, yo no me siento mal, yo estoy bien, ni la cabeza me duele. ¿Por qué me tomaría ese tratamiento? Entonces, así evolucionan durante años con una hipertensión arterial asintomática hasta que sucede esto, hasta que les da la hemorragia cerebral. El problema es que cuando les da la hemorragia cerebral, generalmente produce daño neurológico irreversible. No hay forma de regresar el tiempo. De ahí que es muy importante que ustedes, cuando ya estén en su servicio social, que estén tratando pacientes con hipertensión arterial, deben hacerle énfasis en que deben de tomar el tratamiento a pesar de que no tengan síntomas. Existen otros factores de riesgo también para presentar esta hemorragia intracerebral, y es la edad, la cual después de los 55 años es más frecuente la enfermedad, es más común en los hombres. Si hay el antecedente de un EBC previo, también incrementa el riesgo. Si el paciente fuma, si consume drogas, si tiene algunas otras alteraciones de la coagulación, también son factores de riesgo para hemorragia intracerebral. La segunda cosa que no se les debe de olvidar en este tema es de que la localización más frecuente de esta hemorragia cerebral es en los ganglios basales. 50% de todas las hemorragias intracerebrales es en los ganglios basales. 15% en tálamo. Recuerden que
El tálamo está muy cerquita de los ganglios basales, entonces realmente entre los dos ya hacen un 65%. El tercer lugar es el puente, 10%. El cuarto lugar es el cerebelo con 10%, 10% en la sustancia blanca y el resto de tallo cerebral diferente de puente, es decir, mesencéfalo, bulbo raquídeo, del 1 al 6%. Estudios que se tienen que realizar, tomografía simple de cráneo, nuevamente. Entonces, tomografía simple para diferenciar en primer lugar si es isquémico o hemorrágico. Si la tomografía resulta normal, pues es isquémico. Pero cuando se trata de una hemorragia, la tomografía siempre va a mostrar el hematoma. Se muestra una zona hiperdensa siempre, ahí sí no hay forma de equivocarse. Si quieren ahondar en el diagnóstico, sobre todo hacer una resonancia con el modelo de angioresonancia, pues pueden hacerla, pero de inicio, el estudio inicial es la tomografía. Es un angioma cavernoso, vean ustedes el tipo de hemorragia que da. Esta es una hemorragia intraventricular. Es imposible no identificar estas imágenes, pues. Las hemorragias, hemorragia subcortical debido a una malformación arteriovenosa, hemorragia hipertensiva, vean ustedes afección de ganglios basales y tálamo. Vean nuevamente ganglios basales con irrupción al sistema ventricular. Hemorragia talámica. Hemorragia en tallo cerebral. Hemorragia cerebelosa. Hemorragia subcortical, 10% de los casos. Hemorragia subaracnoidea y hematoma. A veces los aneurismas generan la hemorragia subaracnoidea y el flujo de la sangre se va hacia el parénquima cerebral. También esto es poco frecuente. Por algún motivo, no sé qué pasó con las otras diapositivas, pero el tratamiento de las hemorragias intracerebrales básicamente se divide en dos grupos. Número 1, tratamiento conservador, es decir, darle medicamentos de sostén en forma general. Y el segundo grupo es cirugía. ¿Cuándo va a estar indicada una cirugía? Cuando haya gran efecto de masa. Lo que pasa es que hay hemorragias intracerebrales pequeñas, pues a esas no se les hace nada, pero hay otras hemorragias cerebrales que son más grandes y que producen efecto de masa, y entonces esas son las que se tienen que operar. Pero van a decir ustedes, bueno, doctor, ¿y cómo voy a saber cuándo es una hemorragia intracerebral pequeña y cuándo es una hemorragia intracerebral grande? Bueno, pues la indicación es de que se mide la línea media, y si hay una desviación de la línea media mayor de 8 milímetros, quiere decir que está haciendo un efecto de masa importante y es una indicación para hacer una craneotomía y extraer el hematoma, la hemorragia. Entonces, la indicación es una desviación de la línea media mayor de 8 milímetros. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Sí, doctor. Y si la hemorragia fuera en el cerebelo, ahí había leído que Ahí en todos en los dos, casos se opera. Sí. Okay. Recuerden ustedes que el cerebelo se encuentra en la fosa posterior. Y la fosa posterior no únicamente tiene el cerebelo, sino está el tallo cerebral también. Entonces es una zona muy estrecha. Si la hemorragia es cerebelosa,
existe una alta probabilidad de que se comprima el tallo cerebral. Entonces, si es muy pequeña la hemorragia, pues tampoco se opera, pero donde vamos a diferenciar si es quirúrgica o no es cuando observamos el cuarto ventrículo. Si la hemorragia es grande, el cuarto ventrículo va a estar ocluido. Y entonces la mayoría de las hemorragias intracerebrales a nivel cerebeloso se operan. Ok. ¿Alguna otra duda? No. Pasamos al último tema de esta clase, se llama hemorragia subaracnoidea. Y aunque se cansen de escucharlo, bueno, esta es una fotografía de un paciente que operamos con un aneurisma y una hemorragia subaracnoidea. Vean ustedes la coloración. Esta no es una coloración normal del cerebro. Entonces, aunque se cansen de escucharlo, les quiero repetir que hay dos tipos de hemorragia subaracnoidea: la traumática y la espontánea. La que nos corresponde ver el día de hoy es la hemorragia subaracnoidea espontánea. Se ve en el capítulo de traumatismo craneoencefálico. Y en relación a frecuencia, es más frecuente la del traumatismo craneoencefálico porque hay muchos traumatismos craneoencefálicos. Y en el caso de la hemorragia subaracnoidea espontánea, habitualmente se debe a ruptura de aneurismas, a ruptura de MAPS, a vasculitis, alteraciones de la coagulación. Entonces, puede deberse también a trombosis del seno dural, a malformaciones arteriovenosas espinales, abuso de cocaína, apoplejía hipofisiaria, hemorragia subaracnoidea. Hay un grupo especial que le llaman de etiología desconocida o de origen oscuro, donde se identifica la hemorragia subaracnoidea por clínica y por tomografía, y sin embargo, a pesar de todos los estudios que se le hagan al paciente, no se logra identificar la causa. Esta es una hemorragia subaracnoidea postraumática. Generalmente se aprecia hacia la convexidad. Este es por abuso de drogas, generalmente es multifocal. Este es por una trombosis del seno longitudinal superior. Vean ustedes. En algunos casos, los tumores hipofisiarios crecen tanto que se infartan y luego les genera hemorragia. Y a esto se le llama apoplejía hipofisiaria. Apoplejía hipofisiaria. Es una malformación arteriovenosa cerebelosa. Vean ustedes la ausencia de señal en la resonancia. Vean ustedes el nido vascular en la angiografía. Y vean ustedes la hemorragia subaracnoidea en la tomografía. Aquí está un aneurisma trombosado, arteria comunicante anterior. Le hacemos una angiografía y se aprecia el aneurisma. La mayor parte de las hemorragias subaracnoideas ocasionadas por ruptura de aneurisma se ve la hemorragia en las cisternas basales. Es el sitio más frecuente. Esta es ya una vista microscópica del mismo caso que les acabo de enseñar. Este es el aneurisma. La ruptura de aneurismas se da de 10 a 28 casos por cada 100,000 habitantes. Pero quiero decirles que cuando un paciente tiene un aneurisma cerebral, pues es prácticamente una catástrofe, porque frecuentemente se da que son jóvenes, que se van al gimnasio, están realizando pesas y súbitamente se mueren. ¿De qué se murió? ¿Quién sabe? Yo creo que le dio un infarto cardíaco.
Pues no, resulta que tuvo una ruptura de aneurisma y se murió. 10% mueren antes de llegar al hospital. 8% mueren por deterioro progresivo. 7% mueren por una complicación de estas hemorragias, que es el vasoespasmo. 7% con alteraciones funcionales graves. Debido a toda la morbilidad que origina esta enfermedad, el 50% mueren a pesar de cualquier tratamiento durante el primer mes. Y del 30% restante que tienen, entre comillas, buenos resultados, vamos a decirlo que de cada 10 pacientes que tienen una hemorragia subaracnoidea, 3 tienen, vamos a decirlo, buenos resultados, pues solamente quizás 1 de cada 10 puede volver a realizar sus actividades igual que antes de que se le rompa el aneurisma. Para que vean ustedes lo catastrófico que es. Pico de edad, 55 a 60 años. El 30% ocurren durante el sueño. 50% tienen síntomas centinelas. Si ustedes recuerdan un caso clínico que les puse, hay un dolor de cabeza moderado, generalmente 1 semana o 2 semanas antes. Y ese se le llama hemorragia centinela. Y hay una mayor incidencia en primavera y otoño. Factores de riesgo: hipertensión, utilización de anticonceptivos orales, abuso de drogas, alteraciones diurnas de la presión arterial, embarazo y parto también por el esfuerzo que se realiza, edad avanzada. No está marcado aquí realmente el que sea un factor de riesgo levantar pesas, pero hay una incidencia un poquitito más elevada en los deportistas de halterofilia. De hecho, si ustedes recuerdan, hubo una mexicana que ganó medalla de oro, Soraya Jiménez. Ella fue operada por una ruptura de aneurismas y posteriormente murió por ruptura de otro aneurisma. Tenía aneurismas múltiples. Y sin embargo, no está marcado estadísticamente todavía como un factor de riesgo, pero se da frecuentemente. Cuando da la hemorragia subaracnoidea, se presentan síntomas muy clásicos. Básicamente el dolor de cabeza, que el paciente lo refiere como el dolor más intenso que ha sufrido en toda su vida, rigidez de cuello y datos de irritación meningia. Entonces, esos son los 2 síntomas principales que se dan en la hemorragia subaracnoidea. En ciertas ocasiones produce hipertensión, déficit neurológico focal, parálisis del oculomotor, más frecuente cuando hay un aneurisma de la arteria comunicante posterior, y casos severos pueden llegar con alteraciones neurológicas más graves, incluso el coma. Pero una hemorragia subaracnoidea, los datos clínicos característicos son los 2 primeros. ¿Qué es lo que se hace? Primero, una tomografía simple. Si la tomografía no se aprecia la hemorragia subaracnoidea porque es muy pequeña o porque ya pasaron algunos días, entonces se indica una punción lumbar. Se saca líquido cefalorraquídeo, se centrifuga y el laboratorio va a encontrar eritrocitos viejos, se le llaman crenocitos. En estos casos se indica una angiografía por sustracción digital. Y aquí mencionarles que en la etapa aguda la resonancia magnética no es muy útil. Habíamos hablado la vez anterior de la escala de Fisher. La escala de Fisher es una escala puramente tomográfica. Aquí no interviene ningún síntoma clínico. Es simple y sencillamente de lo que se aprecia en una tomografía de cráneo.
Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. El grado 1 es cuando no se ve sangre y sin embargo tiene hemorragia subaracnoidea. Y el grado 4 es en todos los casos donde la hemorragia invade el sistema intraventricular. Se ve mucho mejor aquí. El grado 1 es una tomografía normal. El grado 2 es una línea de sangre, en este caso dentro de la cisura de Silvio. El grado 4 es una línea mucho mayor, mucho de más grosor. Mencionábamos mayor de 1 milímetro. Y el grado 4 es cuando la sangre se mete al ventrículo. Esa es la clasificación de Fisher. Y la clasificación clínica hay dos que se utilizan con mucha mayor frecuencia. Una es la escala de Juni-Hess y la otra es la escala de la Federación Mundial de Neurocirugía. La que está más utilizada en la clínica a nivel mundial es la escala de Juni-Hess y es la que les presento ahorita. El grado 1 es el más suave, asintomático o una cefalea moderada, signos meningios leves, hasta el grado 5 donde hay coma profundo y rigidez de descerebración. Recordar que se le agrega un punto si el paciente tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa severa como diabetes o hipertensión arterial. Es decir, si el paciente clínicamente lo identificamos con un grado 2, pero padece hipertensión arterial, entonces inmediatamente pasa a grado 3. Y recordar que van a encontrar en la literatura una escala de Juni-Hess modificada donde agregan un grado 0. El grado 0 va encaminado específicamente a los aneurismas incidentales. ¿Qué significa eso? Que ustedes están estudiando al paciente por cualquier otra cosa, por ejemplo, por una migraña, se les ocurre hacerle estudios del protocolo que les mencioné de las migrañas, le hacen una resonancia y el radiólogo dice, bueno, pues le hago también una angioresonancia de una vez y aparece un aneurisma, pero el paciente no tiene ningún síntoma. Entonces es un aneurisma incidental, lo encontraron antes de que se rompiera y por algún otro motivo. Entonces eso iría en el grado 0 de la clasificación modificada de Juni-Hess. Esta clasificación quiero que la estudien bien. Entonces, la hemorragia subaracnoidea puede presentarse desde algo leve hasta algo severo con el paciente en estado de coma. Cuando se da esta hemorragia subaracnoidea, tiene una diferencia muy significativa con respecto a la hemorragia subaracnoidea postraumática. La hemorragia subaracnoidea postraumática habitualmente no tiene ninguna implicación clínica, es decir, tiene una evolución benigna. Pero esta hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurismas tiene una evolución maligna porque produce varias cosas, produce hiponatremia, produce arritmias cardíacas, riesgo de resangrado, hidrocefalia y vasoespasmo. Todas estas condiciones hacen que la mortalidad del paciente se incremente drásticamente. Riesgo de resangrado, 4% el primer día, 1.5% por día hasta el día número 13, en total hasta el 20% durante el primer mes, en total hasta el 50% durante los primeros 6 meses y de ahí un 3% anual acumulativo. Y eso se los digo porque hay pacientes que se les detecta el aneurisma y a veces no quieren operarse. Entonces, con estas estadísticas sabemos que si no se operan, en algún momento van a tener ruptura nuevamente del aneurisma con consecuencias graves o funestas. En relación al vasoespasmo, esas son las estadísticas. Mayor incidencia, y de hecho venía en una de las preguntas que les hice en los casos clínicos,
prácticamente a la semana después de la hemorragia. Entonces es la mayor incidencia de vasoespasmo. Graves y frecuentes, que es un vasodilatador cerebral. En algunas ocasiones se puede hacer una vasodilatación por angioplastía, pero para hacer eso hay que hacer un estudio invasivo que es la angiografía, entonces realmente es poco utilizado. Hay que pasar al paciente a terapia intensiva y utilizar la terapia hiperdinámica que les había mencionado la vez anterior de la triple H: hipertensión, hipervolemia y hemodilución. Y sin embargo, a veces es difícil hacer esta terapia hiperdinámica porque si le damos estas tres condiciones al paciente, podemos acelerar el riesgo de que vuelva a romperse el aneurisma. Entonces, esta terapia hiperdinámica completa generalmente se le da cuando el paciente ya está operado, cuando ya no hay riesgo de que se vuelva a reventar el aneurisma. En cuanto a la localización, pues quiero decirles que el 85 al 95% de todos los aneurismas son en la circulación anterior, que depende de las series, pero en México es más frecuente en la arteria comunicante anterior, seguido de la arteria comunicante posterior, y que en el 20 al 30% los aneurismas son múltiples, como el caso de Soraya Jiménez que les mencioné. Estos aneurismas pueden presentarse de tres formas. Lo más común es de que se presenten cuando se rompe el aneurisma, es decir, cuando les da hemorragia subaracnoidea. Pero hay otras dos formas de presentación. Los aneurismas incidentales, que era lo que les platicaba hace un momento, que les hacen un estudio por otro motivo y aparece el aneurisma. Y el tercer forma de presentación clínica es cuando el aneurisma antes de romperse crece mucho. De hecho, se consideran aneurismas gigantes cuando son de 3 centímetros o más de diámetro, y en esos casos pueden producir efecto de masa como si fuera un tumor. Entonces, estas son las tres formas de presentación clínica de los aneurismas, siendo la más frecuente cuando éste se rompe y produce una hemorragia subaracnoidea. Una vez que se identifica la hemorragia subaracnoidea y el aneurisma, hay dos formas de tratamiento. Una forma es la terapia endovascular. Se canaliza, se hace una punción a nivel de la arteria inguinal, se pasa un microcatéter a través del corazón y se sube hasta los vasos cerebrales, se identifica dónde está el aneurisma y se liberan unos alambres de platino que se llaman coils. Así se trombosa el aneurisma. Desafortunadamente, esto tiene ventajas y desventajas. La ventaja principal es de que no se le abre el cráneo al paciente. La desventaja es de que si el cuello del aneurisma es muy grande, muchas de las ocasiones estos coils no alcanzan a cerrar el flujo de sangre y entonces de cualquier forma vamos a tener que entrar con cirugía a cliparlo, pero ya cliparlo con esos alambres ahí, con esos coils, es un poquito más complicado. Entonces, son ventajas y desventajas. A veces se ponen stents con la finalidad de evitar que los coils se salgan. O la cirugía, que consiste básicamente en poner esto que se le llama clip de titanio en el cuello del aneurisma e inmediatamente se cierra. Este es un paciente precisamente con un aneurisma en la cerebral media. El abordaje más común que se hace es un abordaje pterional.
Aquí ya está cubierto el paciente. Se hace diferentes técnicas. En este caso es una técnica donde se le está infiltrando una solución para hacer disección de la piel y separarla del músculo temporal, y a veces reduce también el sangrado ahí. Ahí se está haciendo ya el corte de la piel. Este es el músculo temporal. Ahí ya bueno, ahí se levanta el músculo temporal. Le voy a adelantar un poquitito por obvio de tiempo. Se hace un orificio con un aparato que se llama craneotomo. Y ese mismo craneotomo tiene un aditamento para cortar el hueso de forma lateral, que es lo que se está haciendo en este momento. Una vez de que se hace toda esa craneotomía, vean ustedes, ya está prácticamente cortado todo el hueso. Le voy a adelantar un poquitito. Se levanta el colgajo y encontramos la dura madre. Esta zona se retira, esta zona de hueso se retira para poder entrar a la cisura de Silvio. Aquí se hace la apertura de la dura madre. Inmediatamente se observa el cerebro con hemorragia. Vean, está saliendo líquido cefalorraquídeo hemorrágico. Aquí se está retrayendo la dura madre y lo que vamos a hacer es abrir la cisura de Silvio. Este es el lóbulo frontal, este es el lóbulo temporal. Todo esto que se va a ver a continuación es ya con microscopio. Ahí se empieza a abrir la aracnoides de la cisura de Silvio. Ahí vamos a encontrar la vena silviana, que debemos de tener mucho cuidado de no lastimarla. Y todo eso que sale ahí al fondo, pues es patológico, es líquido cefalorraquídeo con sangre. Esa es la clásica hemorragia subaracnoidea. Esto que están viendo ahí es una microtijera. Están viendo los instrumentos grandes, pero son realmente microscópicos. La vista que estamos teniendo es del microscopio quirúrgico. Ahí se está abriendo la cisura de Silvio. Le voy a adelantar un poquitito. Ahí ya está el acercamiento. Vean ustedes el tamaño del aneurisma. Y le voy a adelantar hasta donde se dice que el aneurisma y se coloca el clip. Vean ustedes, este es un aneurisma sumamente grande. Hay que tener mucho cuidado porque si se vuelve a romper en el momento en que estemos trabajando, pues se hace una hemorragia ahí grande que no nos permite ver absolutamente nada. Entonces, el manejo es muy, muy cuidadoso. Vean, ustedes se están moviendo y acomodando el microscopio y se ven unos movimientos gigantes. Voy a adelantarle un poquito más. Ahí se está poniendo el clip de titanio, vean ustedes. Ese es el clip de titanio. Ok. ¿Alguna duda que tengan? Yo sí, en el EBC isquémico, Sí. leí que había una clasificación de aspects, donde, bueno, mediante tomografía se evaluaba la arteria cerebral media y decía que si este daba menor de 7, pues en el puntaje, era que la arteria cerebral media tenía más de un tercio de afección y ahí ya no se podía dar el activador tisular del plasminógeno, pero no entiendo el por qué. ¿Es por el daño que podríamos generar? No, no, no. De hecho, las guías de práctica, ¿dónde lo leíste? En la guía de práctica clínica. Las guías de práctica clínica son muy claras. Entonces, realmente no existe una clasificación tomográfica que nos vaya a indicar cuándo dar y cuándo no dar el activador tisular.
en la mayor parte de las veces es clínico y son los criterios de inclusión y los criterios de exclusión que les puse. Entonces, la mayor parte son clínicos. Y hay una clasificación que es la clasificación de la NIS, y ese es también una clasificación clínica, pero realmente no nos basamos en el estudio tomográfico. A menos que se trate de un proceso hemorrágico, pues ahí sí estaría contraindicado, pero de ninguna otra forma la oclusión de la arteria cerebral media desde el punto de vista tomográfico. En primer lugar, porque muchas de las veces ni siquiera la tomografía nos puede mostrar la oclusión de la cerebral media, a menos que se haga una angiotomografía, y aún así sería complicado que en todos los casos pudiésemos identificar una oclusión. Entonces, no nos basamos primordialmente en eso, sino en las etapas clínicas y en diferenciar que no se trate de un proceso hemorrágico. Gracias. ¿Alguna duda más? Sí, doctor. Entonces, el espontáneo que es sinónimo del que es maligno, ¿no? Que es el de por ruptura de aneurisma. Sí, la hemorragia subaracnoidea espontánea tiene una evolución maligna, con todo lo que ya les mencioné, vasoespasmo, hiponatremia, arritmias cardíacas, etc. Ok, doctor, gracias. Y eso no sucede en la postraumática. La postraumática tiene una evolución benigna. Pero no es el tema de hoy la postraumática, pero sí quiero decírselos para que logren diferenciarla. ¿Alguna duda más? ¿También se usa el tenecteplase o este es para infartos cardíacos? El que se utiliza es el activador tisular del plasminógeno, cualquier nombre comercial que tenga. ¿Alguna duda más? ¿Siguen viendo lo que proyecto o ya no lo ven? Ya no, doctor. No.